Hola, hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo Hola, andamos? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Acá estamos un día más, nos Pangea, un preestreno más y bueno, tenemos muchas ganas de este porque es la última parada en la Patagonia. Técnicamente no es el último paseo, Exacto. es un poco trampa, pero sí que es el último pueblo, es la última ciudad. Opa. Uy, se me saltó esto. Digamos que es lo más hacia el sur que vamos a llegar, ¿no? En esta etapa de la Patagonia. Sí, sí. O sea, no vamos a seguir bajando, simplemente es el penúltimo vídeo en la misma ubicación. Ya saben por dónde van los tiros, básicamente. A Exacto, ver, sí. si este video es de Esquel y Trevelin, ¿qué vamos a visitar en el video siguiente? El Parque Nacional Los Alerces. Exacto. Obviamente que siempre dijimos que iba a ser nuestra última parada en la Patagonia para dejarlo ahí y, entre comillas, quedan unidos estos dos puntos. El interrumpido en el Chaltén y Esquel. Sabemos que hay algo un poco más por el medio, pero bueno. Bastantes kilómetros, pero bueno, no teníamos así como alguna otra parada así señalada y la verdad es que teníamos que salir ya de esta etapa de la Patagonia. Sí, Así que bueno, decidimos que ese era nuestro último punto, aunque evidentemente podíamos haber seguido bajando, pero bueno, sí. ya sabéis la historia, ¿no? Ahí está, ya nos conocemos, estamos todos. Vamos a ver quién anda por A aquí. ver. Rubén Soya Juanes, ansiosos de ver los Muy chicos. buenas. Ahí Profe está mi María papá. Alejandra dice los espero. Ahí está la María Teresa profe. Medina también por aquí. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Ahí está mi mamá. Oski también nos saluda. Hola, hola a Qué todos. grande, Oski, presente siempre. Susana Castelucho, buenas tardes. ¿Cómo están los Bien. tres? Abrazo desde Montevideo. Un abrazo para Susana y Un abrazo, Gerardo. amigos. Fanny Iriondo también nos saluda. Hola, saludos desde el calor de De Granada. Granada. Claro. Uf, el calor, justo. Y mira que me estaban diciendo en comentarios antes que en Esquel, que casualmente es el video este que toca, nosotros andamos en remerita, porque bueno, ustedes ya saben que acá se conectan todos los fines de semana, ya saben este pequeño atraso, este pequeño delay. Y en comentarios justo estaban diciendo de que había menos 15 grados hoy. Terrible. O sea, hoy más que nunca se nota este retraso. Y sí. Wow. Lo notan en Argentina porque saben que están en invierno y lo están viviendo. Claro, Pero yo creo que la gente que está en España en la playa nada. ni lo piensa. No sabe nada, es verdad. Andrea Rotondo dice: hola chicos. Andrea Julián de Mar del Plata. Hola, muy buenas, Andrea. ¿Y Julián? Ah, mirá, siempre estoy... Terminator también nos saluda. Buenas tardes. Muy buenas Terminator, no, tardes. eso es verdad. Terminator. Muy buenas, Terminator, ¿cómo andamos? María Alejandra también desde ya la Jujuy Norte de Argentina, que por cierto vimos un vídeo de Salta que estaba nevando, el que te enseñé ahora Me hace lo un rato. mostraste, loquísimo. Es justo ¿sabéis en la típica imagen de Salta del puente este por El donde tren de va las el tren de nubes. las nubes? Que es como un puente así súper alto, como antiguo, ¿no? Que va haciendo así como I. En ese puente y estaba nevando un montón. Y no me lo esperaría de Wow. Salta tan arriba que está. Pero está arriba, pero está arriba también. Está arriba y sí, Hay altitud, ¿no? En Salta, que estará a 2000 metros o así, o menos. no sé, pero si se No sé llama tren de las nubes, exactamente. Claro, tiene que ser alto. exacto. Y me choca, no me esperaría a priori que nieve en Salta y Jujuy. Sí, sí, pero una estampa Wow, muy linda. increíble. Isabel La Rosa dice: esperando este hermoso vídeo con Trevelin y Esquel y el Tegales. Besos Ahí a los está, tres. Isabel, ¿qué tal? Siempre andamos por acá. Mate Tango y Folclore nos saluda desde Barcelona. Bueno, Gustavo. ¿Cuánto tiempo, Gustavo? Sí, desde el Prat. Un abrazo grande. Susana Castelucho dice por acá: frío, llovizna, estufita. Sí, Y está para mantita, té está lindo, y está lindo. vídeos, ¿no? Sí, Es un buen plan. invernal. Sí, sí. Está bueno también esos planes invernales. A mí me gusta. Somos muy de playa, pero estar en el sofá o en la camita, abrigados. La clave son las estaciones, ¿no? Tener estaciones. Sí, no como otros lugares que no tienen Claro, variación. y así como que vas variando de época y vas viviendo todo y anhelando lo que no tienes. Sí, siempre. El ser humano es inconformable. Exacto. Belén Soya justamente dice: hola familia, acá desde Madrid y también muriéndonos de calor. Mira, desde Madrid la sartén. Un abrazo grande para ustedes, hasta allá. Dice Andrea: en Mar del Plata mucho frío y lluvia. Alberto José nos saluda desde San Clemente del Tuyú. Tuyú. Sí, Puso San Tutú, Clemente pero de es Tuyú. con mucho frío. Qué lindo. Dice María Alejandra: todas De las todos provincias lados. tienen pueblos en altura y otros muy bajos, en los cuales no bajan las temperaturas de invierno. Claro, hay mucha variación, ¿no? Es muy Sí, montaña rusa.
Sí, me imagino, me imagino. Entonces, Pero, claro, habrá de todo. mm, Qué fuerte. Gustavo Daniel Grosso, Kitty Gus, saludos desde Las Palmas, Chaco. a Las Palmas Chaco, sí, me acuerdo de saludarlo a él, es verdad, y la conversación de Las Palmas Chaco. Las Palmas, Chaco. Sí. Pues bueno, muy bien. Arrancamos entonces presente y muchas gracias a todos los que nos están acompañando acá. Siempre, siempre firmes al pie del cañón. Opa, ahí apareció Lunita. A ver si le bajo un poquito. Nada, acá estamos, como estábamos diciendo, esta es la última parada de la Patagonia. Técnicamente todavía no es la última visita. No nos vamos a despedir. No. Y de hecho, tampoco es en sí la última parada de la Patagonia. Hay otra, la siguiente parada también, Bueno, también es Patagonia. qué tramposa. Bueno, ya discutiremos ya de esto o el fin de que viene o ya sé lo que está diciendo. Dejémoslo en que es lo más al sur que vamos a llegar en esta etapa. Eso, ahí digamos. está. Así que... Esquel y Trevelin. Sí. En este video nos metemos en Esquel y Trevelin, que bueno, nos informamos un poquito de cómo asaltar ese maravilloso Parque Nacional Los Alerces, que le teníamos un montón de ganas, como todos los otros parques nacionales que fuimos. Sí. Nos hace siempre ilusión, son una brutalidad, una reserva espectacular de naturaleza. Y en este empezamos a calentar motores para esa visita, ¿no? Y de Yapa, de paso, visitamos estos dos lugares que son bien bonitos, uno encerrado entre montañas así medio agrestes, Esquel, aunque con zonas verdes, y después en Trevelin metiéndonos... Más pueblito. ¿no? Pueblito, pero con el hándicap y metiéndonos de lleno en la cultura galesa. Que volvimos, ¿no? A esa parte de la historia, porque nosotros habíamos conocido todo el tema de la inmigración galesa cuando bajamos por la costa, ¿no? Cuando estuvimos por Gaiman, Trelew, sí. Toda esa zona, y entonces ahí, bueno, entendimos un poquito esa parte de inmigración galesa, ¿no? Que se embarcó desde Gales hasta la Patagonia para escapar de los ingleses, literalmente. Exacto, exacto. Y poder tener ahí su cultura, ¿no? Y bueno, pues esos mismos galeses se fueron adentrando, fueron buscando nuevas tierras y desde esta parte de la costa llegaron hasta esta parte de la cordillera, ¿no? Exacto. Eso, bueno, lo contamos un poquito mejor en el vídeo, pero es como interesante y está bueno conectar, ¿no? Nos gusta también eso bastante. Lo disfrutábamos mucho, por ejemplo, me acuerdo en Uruguay, porque cada paso que dábamos descubríamos algo nuevo de Artigas, sí. ¿no? Sí. Y era como siempre volver... Ir uniendo la historia. Sí, sí, claro, y vas conectando, ¿no? Toda la historia, eso también está Sí, bien. Porque en algunas vacaciones que tuvimos cuando éramos más jóvenes, vamos a decir, claro, vas rapidito como intenso para visitar y disfrutar el momento, pero no tenés tiempo de pararte a memorizar un poco la historia, ¿no? Y acá como tenemos tiempo... vamos uniendo los puntos, vamos, sí, trazando esa línea. Estuvo bueno. Y sí. Estuvo bueno volver a rememorar Gaiman aquí en Trevelin, una locura. Encima son muy bonitos los pueblos. Cristian nos saluda, buenas tardes chicos desde el Bolsón, fresco pero hermoso día de sol, esperando el nuevo vídeo. Saludos de Lore también. Un abrazo grande para los dos, Cristian y Lore. Quien haya visto el video anterior, son ellos dos que nos recibieron como en casa, nos abrieron las puertas ahí en el Bolsón y nos llenaron de alegría una parada que, como contamos y describimos largo y tendido en el video, el Bolsón le teníamos un montón de ganas. Después, los incendios estaban muy bravos. Claro que no hablamos de este video porque fue entre semanas. Sí. Entonces, básicamente, nosotros teníamos un montón de paradas y itinerarios preparados. Exactamente, entre el Bolsón y el Cerro Tronador, ¿no? Todo lo que es el Cajón del Azul. Bueno, sí. Hay un montón de puntos ahí en medio, en esas que son 2 horas, 3 horas entre el Tronador y el Bolsón, pero había como un montón de paradas que queríamos hacer y no pudimos visitar nada de eso porque estaba el incendio, estaban a pleno los Era la peor época, no me acuerdo de las fechas, pero era la peor época de este año en esa zona, que de hecho llegó hasta casi la ruta, el fuego, estaba muy bravo. Sí. Nosotros llegamos cuando ya se estaba apagando cerca de la ruta. ¿Estaban vivos todavía muchos focos? Sí, de hecho no pudimos visitar la cascada de los Alerces porque había un foco. Claro. Así que íbamos a descartar completamente parar ni un día en el Bolsón, íbamos a tirar de una hasta Esquel para visitar el Parque de los Alerces, que también tenía fuego. Que por cierto, justo llegamos y también se inició un foco en el Parque Nacional de los Alerces. O sea,
O sea que, bueno, estaba todo muy condicionado. Pero esto fue una alegría que paramos y estuvimos con ellos al final y le dimos una pequeña, breve oportunidad al Bolsón y al Lago Puelo, que salió improvisado. Y todo gracias también a compartir con ellos. Estuvo muy lindo, están en su casa, hablando hasta las tantas de la mañana, me parece. Sí. Y nada, buenísimo. Muchas gracias a Cris y Lore. Adrián Ramírez, hola a los tres aquí en Hurlingham, Buenos Aires, con mucho frío y temperaturas muy bajas. Se está notando ya el invierno en todo el país. Sí, es lo que toca. A ver, yo a veces en estos países no cerca del Ecuador, donde hay estaciones, yo me alegro que las estaciones cumplan, porque si no el calentamiento global está reventando todo. En junio se espera, ¿cierto?, este frío. Bueno, el año pasado a nosotros nos cayó este frío en mayo ya, ¿te acuerdas? Claro, eso es lo raro. Pero final de junio... 1 de mayo estaba nevando en el Calafate. Sí. Pero bueno, es lo que toca. Y bueno, dentro de lo malo son las estaciones que corresponden, sin calentamiento global. Cintia Santana dice, hola chicos, sí, nevó en muchos lugares y acá en Esquel tenemos lagunas congeladas. Bueno, justo el vídeo de hoy empieza en la laguna... ¿cómo era? Z. La laguna Z de Esquel. Sí, empezamos ahí. ¿Se referirá a esa que está congelada ahora? Uy, decinos, Cintia, ahí. Nosotros amanecimos en la Laguna Z, hermoso, nos gustó mucho, es muy tranquila. Tenés que subir una cuestita linda. Sí. Desde que hay unas vistas muy bonitas en la ruta esa que unen el pueblo y la Laguna Z, que está como arriba en una meseta. O no sé si subís y bajás, no me acuerdo. Pero la cuestión es que tenés que subir y se ve todo Esquel desde arriba de esa cuesta. Ah, bueno, sí. Muy lindo. Alejandro Martínez dice, hola, ¿ahora dónde están? El secreto de sumario, pero en unos 10 días. En dos vídeos ya vamos se aclara todo para siempre. Contamos todo el plan. Sí. Así que, de verdad, esténse conectados porque se vienen curvas. Creo que lo van a pasar bien con estas curvas con nosotros. Nadie se imagina lo que está pasando. Así que me imagino que a no ser que los que lo saben, ¿no? Hay gente que sí que lo sabe, claramente. Nuestra familia sí. Lo sabe, pero bueno... no te lo esperarías, ¿no? No. Todo este cambio. Así que me imagino que todos los que están acá acompañándonos en un domingo están suscritos, pero suscríbanse. Y quien le está, pero no tiene la campanita, active la campanita porque de verdad que se vienen curvitas que van a disfrutar un montón con nosotros. Dice Susana, Lunita, toda una señorita. Ahí, tranqui, sentada. Ella está... Es una santa. Es una santa. La verdad que sí, es un espectáculo. Saluda, Luna. Lunita, ganate el doggy. No. Sí, ella se acurruca entre los dos. Es una santa. Dice Silvina, hola, aquí en Mendoza está nevado todo blanco, toda la provincia. Papá. Ojo, pues el año pasado no estaba nevado. El centro no. 29 de junio nosotros estábamos ahí. Estábamos en... Por Uspallata sí que fuimos... no, al principio de la etapa mendocina. Estábamos por San Rafael, Mendoza capital. Sí, no, ahí no había nevado. Toda esa ruta de conexión, Valle de Uco y todo eso, no estaba nevado. Nada, es verdad. Nada. Alicia Citarella dice, hola desde Avellaneda, Buenos Aires, nos alegra verlos bien y que sigan recorriendo Argentina, cariños. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Dice Mónica Sánchez, hola chicos, dicen que en Córdoba está nevando ahora. Está en todas partes nevando. A mí me gusta la nieve, nos encanta, lo pasamos pipa en el Chaltén. Cristian dice que en el Bolsón hizo -9, pero que es normal. Es normal, ahí sí que... Qué lindo. A ver, hace gracia, supongo, al principio, pero después a la semana te querés matar porque al final, ¿no? Todo es... No, yo creo que no. Pero tenés que estar con las botas seguro húmedas, trae humedad, ¿no? Yo me imagino, en algún momento que estuvimos con nieve, a la semana siguiente me parece que puede cansar, depende. Yo creo que depende de lo preparado que estés. Si ya sabes que va a nevar, ya te preparas para eso. Otra cosa es que caiga una nevada o que seas turista como nosotros, que no tienes ni idea, no tienes ni cadenas. ¿Sabes? Claro, depende de lo preparado que estés. Eso es otro tema distinto, pero la gente que vive ahí ya tiene vehículos adecuados. Las botas buenas. Las botas buenas, que no le entra agua. Se abriga, sabe cómo, no sé, tiene la leña ya para... Sí, es verdad. Para la chimenea, o sea... No patinará tanto como nosotros. Exacto. Sabe cómo cuidar la entrada de su casa, echarán sal, no sé. Sí, nosotros es que, claro, si vas así sin saber, no es lo mismo. Por ejemplo, mira, en Madrid, cuando nevó hace, ¿qué? 3 años. Sí. Que se lió pardísimo, porque claro, no nieva en Madrid nunca. Colapsó, no sabían cómo llevarlo. Pero en Polonia están súper acostumbrados a salir con nieve y la gente sigue yendo a trabajar igual. Sí, están acostumbrados. Entonces depende de... La práctica. Exacto.
Dice Gustavo Daniel, hoy es mi cumple, lo estoy compartiendo con ustedes. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Gustavo! A ver, pongan ahí unos globitos, una tartita en el chat para Gustavo. Qué lindo. Muchas gracias por dedicarnos media horita de tu tiempo. Qué lindo, qué lindo. Susana Castellucci dice, yo me iría 6 para el verano y 6 para el otro verano. Jaja, cambiaría de país. Solo verano. No me gusta el invierno. Sí entiendo el calentamiento global, pero no al invierno. Y sí. Bueno, yo la verdad que igual también. Es que donde esté la playita, nosotros nos gusta mucho. Es que no sé. Una cosa son las estaciones cuando estás viviendo y otras de vacaciones. Volvemos a lo mismo. No sé, el calor. Ojo, pero vivir 6 meses un verano y 6 meses el otro verano es espectacular también, ¿eh? Dice Silvina, estoy en Godoy Cruz y está todo blanco, pero nevó en toda la provincia. El año pasado fue leve el invierno. ¿Ves? En Godoy Cruz. En Godoy Cruz estuvimos. Sí, pero que el año pasado no fue así. En Godoy Cruz no. Mira. Delia Giangrande, hola chicos desde la costa con mucho frío, les mando un caluroso saludo para los tres, muchas gracias Delia. Qué lindo, muchas gracias Delia, siempre está con nosotros Delia poniendo un comentario, a todos ustedes también los invitamos a que pongan comentarios debajo de los videos, eso ayuda al algoritmo a que vea que hay movimiento. Muchas gracias, Delia. Ana María Muñoz Vega. Hola chicos, acá en Luján de Cuyo, nevado hasta la medianoche. Wow. Está hermoso. Voy a hacer tortas fritas. ¡Ay, vamos para allá! Vamos. ¿Hace cuánto que no como una torta frita? Ojo, voy hace un montón. Sí, antes estaba adicto. Podemos intentar hacer tortas fritas. Nunca intentamos. Sí, bueno, creo que lleva mucho aceite, mucho aceite. Bueno, porque son para freír, claro. Sí, pero bueno, se castiga una botella y... ¿Puedes guardar ese aceite para la próxima vez que hagas tortas fritas? Sí, si no se quema, supongo que sí. Qué lindo, como las tortillas de papá. Qué bueno. Torta frita, mate para el invierno. Espectacular. Espectacular. Dice María Alejandra, todos a poner like en el vivo. Muy bien. Ahí estamos, gracias Alejandra. Qué lindo. Así que, ahí está. Voy a fijar este comentario. Sí, fíjalo, porque nunca está de más. Nosotros al final nos enredamos, y ustedes también con nosotros, charlando acá, que se pasa volando, ya casi es la hora, pero no hay que olvidarse, y está bueno recordar, que los me gusta, los comentarios debajo de los videos, aunque sea un abrazo, un saludo o un emoji, todo activa el algoritmo, pum, o darle a compartir, todo eso activa. Así que es gratis, recordarlo no está de más. Dice Susana, torta frita de grasa es mejor. Ah, de grasa. Yo sabes que pensé, a ver, ahora me van a aniquilar. Uy. No, cuando llegamos a Uruguay y había tortas fritas por todas partes. Yo pensé que era algo de Uruguay. No. Pero hay por toda Argentina también. Sí, al final, Argentina incluso capaz que hay por Paraguay y no lo sabemos. Porque toda esta zona que era antes guaraní. Guaraníes, ¿no? Sí, eso es. Comparten mucha cultura. Sí, así que yo me imagino que sí, es de todos lados. Yo sabía que había en Argentina porque yo ya estuve ahí, pero... Obvio. Pero yo me imagino que sí, que serán de todos lados. No de Brasil, porque ya divide un poco más la lengua. En Brasil no había tortas fritas. No había nada, no. Pero calculo que en Paraguay yo me esperaría que haya. A lo mejor en el sur de Brasil, donde no fuimos. Porque está más conectado con esta zona. Es tiene más cosas en común el sur de Brasil con Uruguay y Argentina, que evidentemente el norte de Brasil no da nada que ver. Sí, de hecho dicen que en el sur de Brasil toman mate, algunos. Nosotros compramos mate, ¿te acuerdas? En Curitiba, que fue lo que hicimos del sur. En Curitiba llegamos, sí, al final... pero era muy distinto el mate, abortamos, no tenía nada que ver. Sí, parecía radiactivo. Sí. Era muy verde y se metía en la bombilla, había que poner una bolsita. Dijimos, guau, chao. Chao, mucho quilombo. Te veo mate en 6 meses. Dice Oski, algoritmo, vamos por vos, te tenemos acorralado. Está. Ahí, que te mando al Terminator que tenemos por ahí. Luis Echevarría, saludos desde Mar del Plata. Qué lindo, un abrazo Luis. Y de Leo dice, hola chicos desde San Clemente, hace muchísimo frío. Qué lindo verlos y escucharlos, muchos cariños de nuestra parte, Alberto Bugueiro y mío. Un abrazo grande para ustedes. La verdad, muy lindo que se hayan conectado tanto en un domingo que hay Mundial de Clubes también. Hoy jugó Messi, no importa el resultado, jugó Messi contra el campeón de la Champions, ya se sabía el resultado. Y hay cositas los domingos y está bueno, les agradecemos que se unan acá un ratito para charlar. Dice Susana, harina, agua, sal y un poquito de grasa. Amasar bien. Luego poner grasa para fritar. Quedan más ricas. La grasa es como el cebo, como lo que se le echa al cocido. Es decir, un bloque así blanco. Calculo que sí, pero para que se haga una cantidad fritable... Y después con el tenedor le vas haciendo así en la sartén para que vaya, ¿no? En vez de echarle aceite y se hace con eso. Pero es que yo me estoy imaginando que eso se tiene que convertir en líquido. Tremendo ladrillo de grasa necesitas para que se haga fritable y que se haga una capa de... ¿Entendés?
Tiene como que freírse. No, pero es que tenemos... No, yo lo estoy viendo como freír, pero no como freír patatas. No con una... Serán distintas. Yo creo que sí. A ver, díganme ahí. Grasa vacuna, sí, un bloque. Un bloque grande que se convierta en líquido mucho para que se fría, ¿no? Sumergida. Yo, por lo menos, cuando íbamos a los puestitos a comprar en San Rafael o en cualquier lado tortas fritas, las freían en un buen líquido. Entonces, si ese líquido viene de un bloque, tiene que ser un tremendo ladrillo de grasa. Así que, no sé, pero a lo mejor nos animamos algún día. La verdad es que tenemos ganas. Eso o unos buñuelitos, me acuerdo. Mi mamá y mi hermana, me parece que de chicos hacían buñuelitos. ¿Buñuelitos? Eso sí que de esta vuelta no lo comimos en Argentina. No sé qué. Son como unas bolitas así, muy ricas. ¿Como los buñuelos de Semana Santa? ¿Son dulces? Sí, rellenos. Y sí, creo que sí. Pero no lo comimos en esta vuelta. Dormí, Lunita, dormí. Están muy desabrigados, dice Silvina. ¿Dónde están? No, eso es porque realmente estamos en el interior. Pero sí, acá también hace fresquito, ¿eh? Y les podemos avanzar, aunque todavía la historia entera se desvela en 2 semanas, 10 días, por ahí. Les podemos avanzar que este es el último directo en esta casa, probablemente. La semana que viene, no sé si vamos teníamos algo que hacer la semana que viene, no sé si va a haber directo. Pero, así que probablemente este sea el último directo en esta ubicación. En esta humilde morada. Esta humilde morada. Dice Gustavo, Barcelona mucho calor, las lagartijas con sombrillas. Es que el mundo es bipolar, es extremista, ¿viste? Andrea dice, se puede poner grasa y aceite mezclado, pero si va sumergida a fuego lento para que no se quemen. Y dice Susana, los tortos no se sumergen, vuelta y vuelta. Si hacen pocas, un paquete alcanza. ¿Ves? Son distintas formas. Vale. Yo es que en el puestito, solo recuerdo el puestito. En el puestito tienen como una especie de disco, como el pollo al disco, bueno, el mismo disco sumergido. Pero yo también vi como en plancha, como si fueran filloas. Mira. Sí, no lo recordaba, yo lo recordaba frita. Qué rico, bueno, igualmente. Nosotros la verdad es que le pusimos acá en el post, en el comentario, que preparen su mate, su café, y nosotros tenemos un vaso de agua. La verdad que ahí muy mal, plan Pangea. Dice Rogelio, hola, es la manteca de cerdo. Se pone igual como freír patatas. Vamos a intentarlo, bastante. Un día lo intentamos. Dale, estaría bueno, Lo intentamos en directo para que nos vayan ayudando. ¿Qué les parece un directo cocinando? ¿Hacemos un directo cocinando? Para que nos vayan diciendo, no, está mal. No, pero que sea burro, no. Sí, podemos prepararlos para un directo y hacerle honor a lo que ponemos, un mate, un café o algo así. Estaría bueno, sí. Dale, me parece un buen plan. Un directo bien, dicen. Sí, un directo bien. Sí, esto es rapidito, así, del paso para charlar entre ustedes. Y bueno, también comentar los videos que pasaron que no tuvimos oportunidad. Porque no solo el Bolsón está entre semana y el Lago Pueblo no comentamos, sino que el anterior, del Tronador. Cerro Tronador. Es a posteriori y después del preestreno. ¡Qué espectáculo de paisaje! ¿Les gustó? A nosotros, de verdad, que Bariloche nos enamoró de esquina a esquina, pero sí. El Tronador... Nos quedamos con pena de hacer algún sendero ahí, por Pampa Linda, pero claro, sí. Tenemos el hándicap de Lunita, íbamos a hacerlo por separado, de hecho, yo me iba a hacer un trekking de ahí unas 4 o 5 horas, pero llegamos muy tarde al final. Eso te iba a decir, realmente, aún quitando lo de Luna, nosotros teníamos pensado, como alguna vez hicimos, que uno que se quede y el otro vaya a su bola, sí. y bueno, se lo muestra el que quedó a la vuelta. Pero no daba tiempo. Y no recuerdo haber salido muy tarde. ¿Qué habremos salido? ¿A las 11 de la mañana? Paramos mucho. Es como... Paramos mucho, yo creo. Tienes que dedicarle otro día para ir hasta Pampa Linda directo y hacer el sendero. Sí, vas a Pampa Linda y otro día volvés y vas al Tronador. Porque yo creo que no perdimos tanto tiempo y sin embargo no daba tiempo ni en pedo. También es cierto que a los senderos no puedes entrar ya a las 4 o 5 de la tarde, ya no puedes, pero sin embargo te puedes acercar a la laguna a esa hora. ¿Sí? Claro. Vale. No, estamos hablando, para quien no haya visto el video, porque también está condicionado con que a partir de las 4 y pico de la tarde solo hay sentido de bajada de los coches. Entonces, está todo muy limitado y el tiempo está restringido. Me parece que... Es para varios días. Para varios días, no es para ir un día solo. Pero con lo que vimos en un día, nos explotó la cabeza. Sí. Fue la mejor despedida que pudimos haberle hecho a Bariloche, aún perdiéndonos un par de detalles. Bariloche nos gustó de esquina a esquina, pero es que terminar con el Tronador, con esas aguas de glaciar, toda turquesa, espectacular. Un día radiante tuvimos, todos los glaciares, porque son más de uno. Hay 14 glaciares ahí arriba. No, pero me gustó muchísimo esa laguna. Me encantó, a mí también. Un muy lindo recuerdo. Opa, ¿qué pasó, Luna?
¿Quiere ladrar? Escucha a alguien. Escuchó a alguien ahí. Nada, muy lindo. Me alegro que les haya gustado. Dice Gustavo Daniel, ¿probaron pastelitos de batata o membrillo? Yo. Ángela, ¿vos? No me acuerdo si mordiste una vez. Yo sí comí. Soy muy fan de la batata y el membrillo me gusta membrillo con queso. Pero es que hay de batata y pero es en rico. pastelito así o en facturas o así no me parece demasiado dulce. Yo probé unos cuantos pastelitos. A este le encantan los pastelitos. Sí, porque además no es solamente el dulce, la masa está rica. La masa está muy buena. Ese está medio hojaldrado así, pero no. Pero no es hojaldrado. Sí. Es como masa todavía, está muy bueno. Y cada nudito, porque tiene dobleces, cada nudito queda como medio en el medio, un poquito más crudito. Espectacular. Me comía 20 ahora. Dice Mario Alejandra en Yala, los invito a comer buñuelos con miel de caña de azúcar. Uy, mamá, qué miel. rico. Qué rico, vamos para allá, dale. Día para tomar chocolate con churros también. Sí. Dice Susana, por acá ñoquis del 29. Es verdad. 29, no hicimos ñoquis. Qué pelotudo. Bueno, no comimos todavía, realmente. ¿Podemos hacer ñoquis? ¿Hacemos ñoquis? Venga. Hacemos ñoquis. Qué lindo. Bueno, el mes pasado comimos ñoquis, a mí me parece. El 29, sí. El 29 comimos ñoquis. Es verdad, es verdad. Es buena tradición, sí. Sí. Bueno, quedan 2 minutitos para el estreno del vídeo. Sí. Así que podemos ir cerrando este preestreno. Les vamos a dejar el link por acá, por el chat. Sí. Y bueno, eso. Recapitulando, viene. Es que el Trevelin realmente no es el último vídeo de la Patagonia, pero cerquita de la última parada. Nos gustó mucho. Mientras hacíamos los preparativos y nos informábamos para asaltar el Parque Nacional Los Alerces, la verdad es que disfrutamos un montón de estos dos pueblos y que tienen muchísimo encanto, lo disfrutamos un montón. A bajo ritmo, ¿no? No es una ciudad... O sea, es el contraste que tenés con ciudades gigantes. Sí. Y lo disfrutamos un montón. Así que esperamos que ustedes también denle cariño a todos estos últimos videos. Si se perdieron alguno, vayan al canal y lo ven, me parece que le haría justicia a Bariloche y a toda la Patagonia que estamos cerrando, que nos está enamorando. Me gustó muchísimo la Patagonia. Bueno, nos vemos en el chat en directo para seguir charlando. Eso y esperamos que les guste. Eso es, nos vemos ahora. Chao, Chao. 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 Chao, chao. Di chao, Luna. Luna, chao.